Bonjour, ça va? Buenas tardes. Me llamo José Javier y mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios, donde vamos a profundizar y analizar algunos de los pasajes más significativos de los Evangelios. El otro día hicimos una pequeña introducción y hoy vamos a ahondar en un relato para mí extraordinario como es el del endemoniado gadareno. Pero antes de entrar un poquito en el texto, me gustaría haceros una pequeña introducción, ¿vale? A lo que vamos a ver. En ese momento, lo que sería o lo que había sido Israel estaba dividido en varios territorios. Al sur estaba Judea, con la capital Jerusalén, cerquita a la ciudad de Belén, pegado al mar Mediterráneo. Encima estaba Samaria y encima estaba Galilea, más al norte, con ciudades muy importantes como Nazaret, que es donde Jesús pasa su infancia, y como Cafarnaúm, donde Jesús también va a pasar bastante tiempo, y donde era Pedro, y donde parece ser que Jesús tenía una morada permanente cuando estaba en aquella zona. Arriba del todo estaban ya todos los territorios paganos. Por un lado, toda esa zona, como he dicho, estaba el mar Mediterráneo, y en el otro lado el río Jordán cruzaba todo el territorio de Israel, separando lo que serían, pues eso, Samaria, Judea y Galilea del resto del territorio gentil. Jesús está en este momento en que estamos hablando, trabajando, haciendo su ministerio en Galilea. Está prácticamente a la mitad, un poquito más avanzado de la mitad de su ministerio en la tierra, y pide a sus discípulos que le busquen una barca porque en varias ocasiones lo que hace es congregarse con la gente junto al mar de Galilea para poder predicar ahí, y cuando la gente lo agobiaba mucho, la gente lo presionaba, cuando necesitaba descansar o desconectar un poquito, cogía la barca y cruzaban al otro lado del mar de Galilea. Es lo que va a pasar en estos momentos. Jesús, después de predicar, de hablar de ciertas parábolas, de hacer algunas curaciones, cruza con sus discípulos a la otra parte del mar de Galilea. En esa travesía, durante la noche, Jesús duerme, está rendido y se levanta un gran oleaje hasta el punto de que los discípulos hacen todo lo que puede para intentar salvar la barca, pero se dan cuenta que se van a hundir, que se van a pique y tienen miedo. Entonces recriminan a Jesús diciéndole: ¿qué pasa? ¿Que estás durmiendo mientras esto está ocurriendo? Jesús se levanta, calma al mar y los discípulos se quedan asombrados. Y llegan al otro lado, a la región de Gadara, donde desembarcan en la playa. La vida con Jesús no era sencilla, o sea, no era aburrida, o sea, continuamente sucedían cosas que los dejaban anonadados. Cruzan a la playa y en ese momento que cruzan a la playa, cuando están yendo por el camino a la ciudad, va a aparecer un personaje que va hacia ellos, que va a atacarlos. Es el endemoniado de Gadareno. Vamos a leer Marcos capítulo 5 del 1 al 20 y vamos a ir analizando el texto. Curiosamente, de los 4 evangelios solo lo mencionan 3, Mateo, Marcos y Lucas, pero el que más extensión le da es Marcos, cuando Marcos en el general su evangelio es el más corto. Por eso vamos a basarnos en el Evangelio de Marcos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces lo habían atado y había roto todas las cadenas. Nadie le podía dominar. Y dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando pues vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Lucas nos da algún detalle más. Dice que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y Mateo nos da 2 detalles interesantes. En primer lugar, que no era uno, sino 2 endemoniados. Dice: 2 endemoniados que salieron de los sepulcros feroces, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Pequeño detalle, Mateo nos dice que eran 2 endemoniados y Marcos y Lucas nos hablan de uno. No hay mayor contradicción, yo me fío más de Mateo. Mateo era un administrativo, una persona acostumbrada a contar,
y es mucho más exacto. Entonces, por eso digo que debieron ser dos, solo que uno de ellos debió ser el más peligroso, el que se acercó a Jesús, el que habló con Jesús, el que luego quiso seguir a Jesús. El otro permaneció un poquito más en la trinchera, permaneció un poquito más apartado. Por eso Marcos y Lucas le van a dar más importancia al primero de los dos. Quiero ver un poquito, que entendamos la escena. Jesús desembarca. En el momento en que desembarca, sale inmediatamente, nos dice el texto, un endemoniado a por él y a por los discípulos. Jesús se queda parado. Los discípulos no se quedan. El texto no nos lo dice, pero estoy convencido de una cosa, que echarían a correr. Porque yo lo hubiera hecho. Verte esa piltrafa humana viniendo a por ti con piedras para atacarte, no sé qué deciros. Lo que sí que es cierto es que este hombre era, como he dicho, una piltrafa humana. O nos muestra dónde puede llegar el grado máximo de degeneración del pecado. Nos comenta el relato que este ser tenía una fuerza descomunal. Dice que aullaba. Esta persona estaba loca, que no vestía vestido, iba desnudo. Nos comenta el relato además que vivía no en ninguna casa, vivía entre los sepulcros, lo cual quiere decir que era una persona totalmente impuro por los rituales judíos. Era una persona además que se automutilaba, que cogía piedras y se hería, y que atacaba a los demás. Era un ser llevado a un grado de degeneración total, absoluto. Nadie podía pasar por el camino que iba hacia la ciudad desde la playa. Pero Jesús pasa. Y Jesús se queda quieto. Y Jesús espera que este hombre llegue hasta él. Dice que el endemoniado, cuando lo vio, corrió hacia él y cayó de rodillas. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Jesús se queda mirando a este hombre, con mirada de autoridad, con mirada de seriedad. En ese momento no sonreiría. Hablaría a este demonio que había dentro del hombre, veramente, con frialdad y con poder. Y le estaba diciendo: sal de él. Pero le dice que el demonio entonces empieza a hablar con Jesús y le dice: no me atormentes, déjame, no me tires de aquí, quiero permanecer. ¿Por qué me tengo que ir? ¿Quién eres tú para decirme? Jesús lo miró con autoridad y le decía: sal. Y hay un relato ahora interesante. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión. Nos da un detalle más aún al relato. La legión estaba compuesta por 6.000 soldados romanos. No había un demonio, había una gran multitud. No quiere decir que fueran 6.000, sino que veramente este hombre estaba poseído por el mal hasta un grado extraordinario. Era totalmente un desecho. Nadie querría saber nada de él. Este hombre no tenía solución hasta que vio a Jesús. El demonio sigue hablando con él y le rogaba mucho que no los enviase fuera de la región. Y había cerca un hato de paz, unos cerdos cerca, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Me llama mucho la atención el relato. En primer lugar, ¿por qué los demonios le piden irse a los cerdos cuando sabían que iban a estar muy poco tiempo porque esos cerdos se iban a despeñar? Pero Jesús les permite. El que permite al mal es Dios. El que limita al mal es Dios y le dice hasta dónde puede. Sal de él. Puedes ir. ¿Por qué le piden ir a los cerdos? Porque los demonios lo que quieren hacer es daño a Jesús. Ya han infligido todo el daño que pueden al hombre. Y ahora que van a salir de él, a quien quieren atacar es a Jesús. Y sabían perfectamente que si iban a los cerdos y se despeñaban, iba a producir todo eso un temor muy grande en la ciudad, porque iba a ser una pérdida económica muy grande. Piensan con rapidez y piensan con astucia, pero Jesús piensa mucho más y va mucho más allá. Y Jesús tenía clara su misión. Y Jesús no predica, podía actuar de otra manera y haberle dicho a los demonios que se fueran a otro lado.
Pero Jesús sabía que esa gente no estaba preparada aún para recibirla. Sabía que esa gente no iba a escuchar su palabra aún. Necesitaban alguien que fuera delante. Alguien que les predicara primero para que cuando Él volviera estuvieran ya preparados. Alguien al que no rechazaran de primera tanto como lo iban a hacer con Él. Ese era el endemoniado gadareno. Y nos comentan que Jesús les dio permiso y los demonios fueron a los cerdos, que eran casi 2000, y se despeñaron. Los pastores que estaban cuidando de los cerdos ven aquella escena, se llenan de terror y se van corriendo. Se van corriendo a la ciudad y al pueblo a contar lo que había ocurrido. Y toda la ciudad entonces viene a ver qué había pasado. A ver qué había pasado también con los cerdos. Porque eso es lo que les va a producir el terror a ellos. Y fijaros lo que pasa entonces. Dice, vinieron pues a Jesús y vieron al endemoniado, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Increíble. Tenían miedo de él antes que atacaba. Y tienen miedo de él ahora cuando está vestido y en su juicio. Pero no tienen miedo de esa escena. Lo que tienen miedo es de lo que ha ocurrido con los cerdos. Lo que tienen miedo es que si Jesús ha sido capaz de lanzar o quitar unos demonios y eso les ha costado perder 2000 cerdos, ¿qué más podía pasar si Jesús continuaba ahí? Tienen miedo. Y prefieren apartarse de Jesús. Daros cuenta que siendo egoístas podían haberle dicho quédate y haz maravillas entre nosotros. No, tienen miedo. El miedo es irracional. No es lógico. La pérdida económica prima más que todos los beneficios que pudieran alcanzar. La gente con la pandemia tiene tanto miedo que se puso a comprar como desesperado papel higiénico. ¿Por qué? Nadie te sabía dar una explicación. Pero era así. Ahora ha cambiado el papel higiénico y es la harina. No hay harina en los supermercados. El miedo cambia. Porque el miedo es irracional. El miedo es irracional. Vete. Por favor, apártate. Has hecho una maravilla con este hombre. Sí, vale, pero eso no nos importa. Nos importa lo otro. Vete. Jesús sabía que lo iban a rechazar. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces él les hizo caso, no se enfrentó. Dice, bueno, ¿queréis que me vaya? Pues me voy. Pero en ese momento, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase quedar con él. Y Jesús no se lo permite. Le dice, no vengas, tengo otro plan mucho más extraordinario para ti. Los planes de Dios no son los nuestros. No los entendemos, pero no son los nuestros. Bajo la perspectiva humana, lo lógico es que se fuera con Jesús y que aprendiera de Jesús. Pero Jesús no lo deja, porque le dice, tengo un plan mucho más extraordinario para ti. Y le dice, mi plan para ti es, vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Jesús tenía un plan mucho más extraordinario. Este hombre quería seguirlo, pero Jesús le dice, ves y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y empezó a ser un misionero en toda esa tierra de Decápolis, a la cual los judíos no les gustaba ir porque era tierra de paganos. Es extraordinario ver cómo Jesús cura a un ser desahuciado. Jesús hizo toda una noche de travesía, estuvo unas horas y volvió. Y lo hizo todo. Lo hizo todo porque buscaba a este hombre gadareno. Porque quería salvarlo, porque quería curarlo. Y no le importó hacer el montón de horas de viaje para encontrarlo. Lo hermoso del relato es que este hombre salió para herir a Jesús. El mal le llevó a querer atacar a Jesús. Pero Jesús se paró en el camino porque estaba esperándole. Y yo te planteo hoy un desafío. Sal a buscar a Jesús. Con piedras. Desnudo. Con el pelo largo. Oliendo a lo que quieras.
pero sal a buscar a Jesús. Porque si salimos a buscar a Jesús, finalmente estaremos sentados a sus pies, cabalmente, sentados, vestidos y escuchándolo. Él puede transformar nuestras vidas. Él puede cambiar nuestros momentos de desesperación, pero hay que salir a buscarlo. Y Él está en la orilla de la playa esperándonos. Deja todo y sal a buscarlo. Él lo hizo por un hombre desahuciado. ¿Cuánto más maravillas podrá hacer contigo y conmigo? Este es un relato extraordinario. Me gusta muchísimo este relato. Porque me muestra de qué es capaz Jesús. Él puede resucitar muertos, pero yo creo que esto es más extraordinario. Porque es transformar el corazón de un ser, de una persona. Os dejo con la reflexión. Os invito a que sigáis leyendo vosotros en estos días capítulo 5 de Marcos 21 al 43, lo que va a seguir después de esto, porque es muy bonito cuando la mujer pagana toca el manto de Jesús, ver qué es lo que ocurre, y os dejo para vosotros los deberes. Bendiciones. Que el Señor esté con vosotros y recordad salir a la playa a buscarlo, porque ahí está esperando. Y como siempre, recordad suscribiros, dar al like y a la campanita. Y si queréis interesante, compartirlo también. Yo sigo estudiando con vuestro permiso. Bendiciones.